Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas. Primero de todo, Hola, hola, ¿qué tal, Sara? estás tú a tumba, Bienvenida. estás tú a tumba. Sí, espera, que lo cambio. Ahora, Ahora sí, ahora te ¿me veo oyes bien, bien? te oigo perfectamente. Muy bien. Justo acabo de iniciar el directo, te he invitado ya al momento. Hola, Sí. Aida. Oh, Nada, simplemente eso, presentar esta primera sesión, este primer encuentro con motivo del Día de Reyes Magos o el Día de la Astrología. Y sí. para empezar a explicar, pues realmente qué es el Día de los Reyes Magos y por qué se le asocia a la astrología, ¿no? En mi caso, desde mi perspectiva de filóloga, sé que la astrología, el Día del Astrólogo y el Día de los Reyes Magos tiene que ver con un concepto que viene del persa que simboliza los tres reyes magos. Viene de la palabra magoi, que en verdad no tiene tanto que ver con el concepto de magia que actualmente se baraja, sino más Ujú. bien tiene que ver con estudiosos y sabios de las estrellas. Eran teóricamente tres personalidades que se dedicaban a eso, ¿no? Al estudio de las estrellas. En realidad, desde la tradición judeocristiana se celebra el día de la Epifanía, que es el día de la manifestación de Jesucristo, que a mi entender no simboliza más que el triunfo de la luz sobre la oscuridad que ya venimos celebrando desde el solsticio de invierno, ¿no? Ujú. En que las horas de luz tienden a aumentar, pues porque nos encaminamos realmente al inicio del año astrológico, que es el cero de De- Aries, que es el inicio de la primavera y el inicio de este nuevo 2021. ¿Vale? Dicho esto, te doy la bienvenida, Hola. Sara. Ay, más café, ¿dónde está el café? Bueno, supongo que estáis en plena vorágine todos, o casi todos, de a ver qué nos han traído, a ver qué hay, a ver qué no hay. Vamos a ir de peregrinaje de casa en casa a ver qué encontramos. Pero la pregunta es, y fuimos dando pequeños tips a lo largo de los últimos días para intentar introducir de qué iba a ir esto de Zambra de Astros, que sí, aparte de un palo del flamenco y una antigua danza morisca, quería interpretar un poco, como ya comentamos con Keral, darle la vuelta un poco a esos grandes conceptos con los que nos bombardean en este mundillo esotérico bailable o astrológico, bucólico, como le queráis llamar, tanto últimamente que tenemos todas las redes llenas de esto. Entonces, mi pregunta es, y a ver qué comentarios ponéis aquí, ¿qué Exacto. propósito os han traído los Reyes Magos? ¿Os han traído por fin un propósito? ¿Seguimos en busca del puñetero propósito? ¿Qué es el maldito propósito? Y más después de un año como el 2020 en el cual se nos han desmontado todas las estructuras de lo más elemental. Hemos tenido que aprender a hacer las cosas de otra manera, a vivir de otra manera, a conectar y a comunicarnos de otra manera. Luego, ¿verdad, Keral? Ya hablaremos de todo el follón este de que si el cero de Acuario, la gran conjunción, la gran mutación, el circo de los enanos y todo lo demás. Ya hablaremos, ¿de acuerdo? De los payasos y de todo lo que salga aquí. Montaremos el circo y en qué va a significar esto. Pero de entrada es, venga, contadnos, ¿tenéis un propósito? ¿Estáis a la búsqueda del propósito? ¿De qué va esto? Exacto, ¿qué simboliza para vosotros el propósito, no? Porque realmente actualmente sí que es lo que comenta Sara y estoy muy de acuerdo en que llegó un punto, sobre todo este año 2020 pasado, culmen, en el que varios de los conceptos tradicionales de lo que es el sentido de la vida y el sentido de la existencia de cualquier ser humano en esta tierra ha ido degenerando también a una especie de vorágine consumista, productivista, en el que al final se han ido entremezclando cuestiones, ¿no? Y yo lo leo un poco a nivel astrológico en el cambio este del sentido de filosofía de vida que comentábamos antes del directo de la casa 9 a cómo ha ido elaborándose, ¿no? En un sentido de casa 10 de salida a la sociedad del éxito, del tener un trabajo bien remunerado, del tener
impronta muy fuerte en el entorno, en tener dinero, en tener posesiones, en tener todas aquellas cuestiones que tienen que ver más con un modelo más capitalista, por ponerle una etiqueta, o más productivista, ¿no? Y que va en favor de lo que eres, o el sentido que tienes es lo que produces y lo que eres capaz de vender, no tanto aquello que te conforma a ti intelectual, espiritual, emocionalmente, ¿no? Y quizá Ujú. pues, es una de las maneras para mí muy buenas de empezar el 2021, dándonos cuenta de cómo se tienen que ir cambiando también estos grandes conceptos universalistas que tenemos un poco mareados en la cabeza, ¿no? Y que va siendo hora también, pues eso, en el cambio este que decíamos de tierra, aire, el cero de acuario, a resignificar, a darle nuevo valor a estos conceptos que actualmente chirrían un poco, ¿verdad? Pues sí. Además aquí has empezado hablando de la casa 9, cosa que me parece fantásticamente bien. La casa 9, por si os liáis un poco con terminología astrológica, está muy relacionada con todo lo que es el mundo sagitariano. Y el mundo sagitariano nos habla de visión global, nos habla de misión de vida, de esas grandes ideas que conforman nuestro sistema de fe, de valores morales y sobre todo viene a tocarnos ese punto de ¿qué he venido yo a hacer a esta vida o en este mundo? Es una pregunta que nos va a rondar durante toda nuestra existencia. No hay una respuesta definitiva ni grabada en piedra, ni esa respuesta nos va a servir cuando tenemos 20, 40, 50, 60, 80. No. Sencillamente va a ir cambiando a medida que nosotros estamos vivos. El cambio constante es la única ley fija. Entonces, tanto que se habla en esos conceptos, tan de marketing o de empresa, como queráis, de la visión, la misión, el santo grial, el no sé qué. Bueno, vamos a acotar esto un poquito. Pasamos Ujú. también de un modelo en el que se habla mucho de, lo habéis oído, reputación, de marca, se confunde marca con identidad personal. Tú Ujú. eres quien es tu sol, es tu ADN. A partir de aquí has de crear una forma de expandirte por el mundo y de traer creaciones. Pero cómo configures esa visión de hacia dónde vas o de quién quieres ser, ahora explicaremos que no siempre consiste en estar sentado ahí arriba encima de la columna, que sería el concepto sagitariano, y más con el eje nodal que estamos trabajando este año, que habla de demolición de gurús, demolición de fórmulas preconcebidas, de yo te explico cómo tienes que vivir para acabar yendo al cielo, para tener éxito. No, 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 no. Vamos a hablar de la responsabilidad de cada uno en su propia creación. Dejemos todas estas palabras de lado y vamos a ver un poco la visión pequeñita de la parte geminiana, de lo que tengo alrededor y de la belleza de la rutina y de las cosas del día a día. Aquí viene cuando Keral nos lleva directamente a la zona de la casa 6, que normalmente todo el mundo hace la pasa de lado y dice, esto es poco sexy, no mola la casa Claro, 6. para mí en realidad yo siempre acabo tirando hacia mi lugar y yo las lenguas, la etimología y el sentido que le doy a las cosas cuando las aprendo, para mí tienen el valor real, o sea, el propósito de vida, en verdad, ¿qué es la vida? Sino aquel conjunto de cosas que uno hace durante su día a día, sumando y sumando y sumando, van pasando meses, años y al final evidentemente, cuando uno tiene cierta edad y cierto desenfoque de las situaciones, lo puede ver con perspectiva, se da cuenta de cuál ha sido su propósito o de cómo se ha desarrollado en la vida. Pero al final, el día a día es lo que marca la esencia del estar vivo, ¿no? Cómo honras y cómo le das valor, cómo haces sagrado este día a día tuyo, cómo le infieres un valor y una presencia a lo que haces al día a día, es al final lo que marca el largo recorrido, ¿no? Porque también hablábamos del concepto acuariano, del futuro, de la visión más allá, ¿no? De lo que estoy aportando, lo que quiero aportar al colectivo. Y yo me pregunto, ¿cómo puedes pensar tan en amplias miras si verdaderamente no te das cuenta de dónde están tus fallas o de dónde puedes tú ponerle más amor a lo que haces durante el día a día, ¿no? ¿Cómo puedes recolectar pues coherencia con lo que piensas, con lo que dices y con lo que eres durante todo tu día a día y como comentabas tú, Sara, a pequeña escala, ¿no? Geminianamente, ¿qué ofreces a tu entorno? Que eso puedas extrapolarlo
a lo colectivo, ¿no? Entonces, sí, para Exacto. mí el valor de casa 6 y casa 12 también tiene el punto este del servicio. ¿A qué pones tu servicio en tu vida? ¿A qué le das valor y cómo te entregas tú a estas cuestiones para poder entender tu filosofía, aquello que, pues eso, lo que comentabas, tus principios, tu moral, tus valores, tu gran organigrama mental, ¿no? Y espiritual? ¿Cómo le das sentido a eso al día a día para poderlo elevar a lo colectivo? Mm, A mí me parece que es un año muy interesante en ese sentido porque es lo que comentábamos justo antes de entrar en el directo, es un año que se nos pide una carrera de fondo, pues con mucha paciencia, justo además ahora que entra hoy Marte en Tauro, se nos pide paciencia, constancia y disfrute, enraizamiento de lo que estamos trabajando actualmente. Está muy bien pensar en el futuro, evidentemente, y las cosas a largo plazo son las ujú. cosas que al final tienen su peso, pero uno tiene que poder disfrutar del transitar. Tiene que poder darle valor a lo que está haciendo actualmente para llegar a, a un futuro A Chinche le plausible. está dando un parraque. A ver, Chinche, querida, a ver, Sí. vamos a ver, vamos a matizar esto. Ahora nos han dicho, se acabó el 2020, ¡guau! Fiestón, Sí, la gran mutación, el cero de Acuario, ha empezado un proceso de cambio. La exacto. demolición que hemos vivido durante 2020 todavía no ha terminado. Ahora estamos en ese momento, ¿sabéis ese tiempo tonto en que sabes que algo ya no sirve, se ha terminado, pero todavía no tienes algo completamente? Acabas de hacer una mudanza. Has entrado en el piso nuevo, tienes todas las cajas por medio, tienes que empezar a desmontar las cajas, te faltan la mitad de los muebles, tienes la mitad de los suministros sin contratar y, bueno, vives a salto mata. Estamos en ese momento y por eso es la importancia que decía Keral de el modo casa 6. Voy haciendo pequeñas cosas, establezco pequeñas rutinas y ese gran propósito que nos han venido vendiendo de es que si no estás alineado todo se te hace pesado, te sientes cansado, no eres tú, no me encuentro, no soy vos, soy yo, todas estas cosas. No, vamos a ver, por más que estés alineado, que estés haciendo algo que te guste, que hayas encontrado aquello que te llena, va a haber muchos días y muchos momentos en los cuales vas a estar hasta el gorro de las rutinas que conlleva estar haciendo eso que mola tanto. Que no puedes trabajar en lo que te encanta ni ganarte la vida maravillosamente bien, que tienes que compaginar dos cosas. ¿Eres un mindundi? ¿No tienes propósito? No, en absoluto. Lo tienes, lo estás desarrollando. Va a haber épocas en las cuales te vas a sentir perfectamente integrado y coherente en la inmensa mayoría de las facetas de tu vida y otras épocas en que quizá estés al 50, al 60, al 40. Pero es que en eso consiste. Es una carrera de fondo, es una carrera de largo plazo. Si miramos acuarianamente, precisamente la parte de la carta que nos gobierna Acuario es la casa 11. Y la casa 11, aparte de las esperanzas, nos habla de las metas y nos habla de los deseos a conseguir a largo plazo. Claro. Ahora es muy importante esa mentalidad de distinguir el proceso de la meta. Y ambas cosas conforman un propósito. Un propósito es un tema de voluntad y de fe. Por eso hablábamos de la parte sagitariana, hablamos del sol, que es la voluntad, pero ahora estamos en modo acuariano. Ahí, ahí, con constancia y a piñón, que hay que hacer derivaciones y hay que flexibilizar porque la planificación estricta no nos sirve y hay que darle una vuelta de tuerca. Mientras no pierdas de vista a dónde quieres llegar, tranquilidad. Siempre el propósito es un proceso. Pro, pro, pro. No olvidemos el prefijo, que hablabas tú que eres lingüista, lo puedes explicar mejor. Sí, al final acaba siendo eso también, es el darnos cuenta, también es un concepto bastante acuariano, de que lo ideal es poder entregar lo que somos en consonancia en cada momento con el proceso en el que estemos, es lo que me comentabas antes. Sinceramente, uno no está en expansión siempre. O sea, la carta es un proceso expansivo y orgánico, pero pulsa. Es una contracción y una expansión. Es como el corazón. Uno no está siempre al 100% de sus posibilidades, pero
también lo interesante es comprender y darnos cuenta de que en cualquier proceso en el que uno esté inmerso, si uno es capaz de desapegarse de esta sensación que tenemos tan arraigada de aprobación externa, de felicitación externa, de guía externa, todas esas cuestiones que tienen que ver más con este año último que hemos vivido, ¿no? De demoler cualquier estructura externa que nos valide o invalide por el simple hecho de ser de un modo u otro, actualmente eso sí que es, estamos en un cero de Acuario en eso. Es decir, uno tiene que entender quién es de una manera profunda, tiene que entender hacia dónde va y por qué va hacia allí y para qué va hacia allí de una manera profunda. Y también tiene que darse cuenta de que al final cualquier cosa que uno haga repercute al entorno, pero verdaderamente uno siempre es más auténtico cuanto menos, no valor en el sentido de importancia, pero cuanto más capacidad de desapegarse y de desidentificarse de lo que es la recepción de su manera de ser. Uno tiene que ser libre. Acuario habla de esta libertad real, libre no en el sentido de hago lo que quiero y no miro nada más, ¿no? Sino en el sentido de soy esencial y genuinamente yo en todas las circunstancias de la vida. Siempre ando en coherencia interna con lo que soy, con objetivos claros, con metas claras que se van expandiendo o van mutando a través de las experiencias que voy viviendo, pero siempre en favor de lo colectivo, en favor de mejorar esto que ahora se nos ha venido abajo, este mundo y esta manera de entender las cosas que se nos han venido abajo ahora, intentar ver qué es lo que puedo aportar yo, cuál es mi grano de solaridad, cuál es mi grano de voluntad que puedo aportar para que eso confluya, ¿no? Y haya una mejor experiencia de vida para todo el colectivo, que es la humanidad. Exacto. Y además es curioso porque hoy justamente que Marte entra en Tauro, y no olvidemos que en Acuario tenemos ahora a Saturno también, que está en su terreno natural, pero de forma diferente a como lo hace en Capricornio, hay una dimensión que en ningún momento se puede perder de vista, que es no salgas a buscar ni fórmulas externas, ni hacer un trabajo externo de todos en grupo empujando para arriba si no estás haciendo el correspondiente trabajo interno. Estamos en una época en la cual precisamente, y ahora se va a empezar a notar más con este cambio de Marte a Tauro, que es más discreto que el Marte en Aries, que es la protesta viva y el rompo algo si no me escuchas, aquí volvemos a la parte interna. Tauro tiene una reserva interior, tanto sus placeres como sus enfados los guarda hacia adentro, de entrada. Y esa es la manera de construir. No podemos aspirar a participar plenamente en ningún movimiento grupal si no hemos construido un movimiento interno propio. Realmente el trabajo interno, el trabajar para adentro y el crear dentro es lo más importante en este momento. Y la originalidad a la que has atribuido, a la que has hablado tú también. Venimos de un mundo donde se nos han vendido fórmulas magistrales. Si ahora estamos en una onda o en un color en el cual se nos habla de qué es lo que tienes tú de distinto y de original que puedes sumar y no ya seguir una corriente, hemos de saber construir nuestra propia fórmula. Sin esa fórmula no vamos a encontrar nunca el dichoso propósito. Podemos ir probando fórmulas externas que nos vendan. Y venimos de una época en la cual están cayendo muchos gurús porque ya no funcionan. Puedes estar probando 20.000 fórmulas, pero no te van a funcionar si no se adaptan a quien tú eres, a tu manera de desarrollar ese camino. ¿De acuerdo? Entonces, está muy bien adquirir conocimiento, está muy bien integrar otra información, pero estamos en una época en la que precisamente si algo no te sirve, pero no te sirve pensado aquí, no porque me requiera esfuerzo, no lo quiero, porque qué palo, si no te sirve de verdad, no sigas invirtiendo esfuerzo en intentar meterte en un traje que no es de tu talla, espiritualmente o desde el punto de vista de tu personalidad. Y eso es algo muy importante.
Cualquier persona que os pueda hacer un acompañamiento os puede dar guías, os puede dar ideas, pero las fórmulas creo que es algo que ha pasado de moda completamente y hemos de reivindicar la capacidad de construir nuestras propias fórmulas con las piezas de lo que recopilemos alrededor y sobre todo del trabajo interior, que está muy descuidadito. Por eso es cierto que acaba pasando esto, ¿no? El vértigo uraniano de lo nuevo, de lo desconocido, del misterio, trae a veces ese nervio, esa ansia por descubrir lo que está más allá y que todavía no se ha creado. Al final, por eso siempre digo, y que es cierto lo que comentabas de Marte en Tauro y en el caso que comentaba yo de la casa 6, de que hay que volver al cuerpo. Una de las brújulas más poderosas que tiene el ser humano es la escucha, no solo interna ni solo espiritual, sino de la amalgama que somos, del ente orgánico que somos. O sea, el cuerpo es el que verdaderamente al final te marca cuando estás a gusto, cuando te sientes incómodo, cuando hay nerviosismo, y aprende también a discernir lo que comentabas antes, ¿no? El deseo, voluntad real de la lacra esta también del concepto así un poco manido del ego, ¿no? Que es lo que es bueno para mi evolución versus qué es lo que me rechina, ¿no? Porque al final no está alineado conmigo. No tiene que ver tanto con si me apetece más o menos pasar por este tramo, sino si verdaderamente eso aporta para mí un valor que me hace estar en coherencia interna, que me hace estar en coherencia con lo que soy, con lo que pienso y con lo que hago en mi día a día. Entonces, para mí es importante el trabajo con la escucha interna también, como comentabas, pero sobre todo con la escucha del cuerpo, el trabajo de presencia y de estar anclado con los pies sobre la tierra, y también el poder ver más en horizontal, ¿no? Comentábamos hace un tiempo que este año también el año pasado también nos ha dado para ver que hay que dejar de mirar hacia arriba desde una posición de sumisión y mirar hacia arriba y pasar a mirar en horizontal, ¿no? El ser más atento y más abierto a lo fraternal, a lo que nos convoca a todos como seres humanos. Todos tenemos nuestras necesidades, todos tenemos nuestras voluntades. Hay que estar en armonía y ser más acordes con eso también, porque al final es una carrera de larga distancia, como comentabas, pero uno tiene que ser consciente de lo que tiene al lado. Y es verdad que estamos en una época en la que la conexión con las personas o con los grupos de personas con los que uno más profundamente resuena también puede ayudar a este trance, también puede ayudar a sentirse acompañado. Es decir, actualmente no hace falta solo, en este sentido geminiano, ver tus vecinos y tus compañeros del día a día, sino que uno es capaz de conectarse más allá de las líneas de la frontera para colaborar o compartir con gente que esté lejos, geográficamente hablando, y poder conectar también con eso, ¿no? Acuario nos ayuda a ver más allá de las fronteras internas del propio yo, ¿no? De lo que sería la parte solar leonina y conectar con el colectivismo, ¿no? Exacto, exacto. Y esto viene muy al pelo de otro comentario de Chinche. Chinche Tiranus es súper activa con sus comentarios. Decía, no, se nos ha dejado ver un trozo del toro, pero no ha habido una capacidad de traspasarlo a la mayoría de la población. Pero es que venimos de un modelo muy de tierra, de un modelo muy capricorniano, muy paternalista, en el cual se nos venía diciendo, tú no te preocupes, yo, el que estoy arriba, me ocupo de que tengas todo lo que tú crees que necesitas, que va a ser en realidad todo lo que a mí me interesa venderte, y te lo voy a vender todo en módulos prefabricados. Y a nivel de desarrollo personal ha funcionado lo mismo. Hemos montado unos maravillosos supermercados de productos espirituales, todos los productos puestos en las estanterías, para todos los gustos, para todos los colores, de todas las modalidades imaginables. Incluso kits espirituales tipo IKEA de móntatelo tú mismo. Al final siempre hay algún tornillo que no acabas poniendo bien. Estamos demasiado acostumbrados a que nos den las soluciones ya prefabricadas
listas para calentar o listas para montar. Este modelo terminó. Entonces también que tengamos en cuenta que gran parte, muchas personas, y todos tenemos una parte de esta inercia encima, estamos acostumbrados a ir al supermercado espiritual o de redes y encontrar la solución. También nosotros manifestamos una resistencia a ver, como decía Chinche, el toro entero, la dimensión entera. Se nos hace muy grande, no nos lo podemos comer de una tacada. Hay muchas personas a las que ya les va bien el modelo que se está deshaciendo. Moverlos a otro modelo distinto consiste en romper unas rutinas y salir de una zona de confort, expresión muy manida. Pero es que Tauro, precisamente, y hablando del toro y de Marte en Tauro, es la gran zona de confort. Es aquello que como lo tenemos aferrado, agarrado, conocido y delimitado, nos da seguridad emocional. Moverte de ahí y salir a lo que es una dimensión acuariana de sorpréndeme cada 5 minutos y ya reaccionaré como mi mente lo invente, tened en cuenta que hay muchas personas que no están en disposición de aplicar ese esquema. Hay personas que jamás podrán aplicar ese esquema. Y en ese sentido hemos de ser realistas. No todo el mundo va a hacer el mismo tipo de trabajo, ni va a querer asumir su originalidad, ni va a quererse lanzar a la piscina. Falta para esto. Pero por Para supuesto. una mecanización colectiva falta. Solo hemos empezado el proceso. Por eso que hemos empezado, la cuestión es caminar. Claro, teniendo en cuenta también eso, que no podemos olvidarnos de nuestros sustratos culturales, es decir, nosotros venimos de más de 2000 años, por ponerte un tramo delimitadamente corto, en el que hemos tenido un sistema de religión y de filosofía que se ha encargado de la parte exotérica, de la ritualística, de lo que tengo que hacer, no tengo que hacer, cómo tengo que hacer las cosas para ganarme lo que comentabas antes, ¿no? El cielo o la aprobación o el éxito. Y actualmente todo eso, llámale estructuras de Estado, llámale gobiernos, llámale gurús, llámale como quieras, pero todo eso se ha venido abajo. Entonces, actualmente la libertad es un concepto que se tiene que interiorizar y trabajar con mucha delicadeza y con muchas ganas, porque al final pierdes un referente o pierdes varios referentes externos y el único referente eres tú. Entonces, empieza por validarte a ti mismo internamente, empieza por validar qué son para ti los grandes conceptos de libertad, responsabilidad, propósito, intención, qué es aquello que te hace vibrar a ti y por qué te hace vibrar, ¿no? Y luego plantéate qué es lo que puedes aportar al gran colectivo con eso, porque al final es lo que últimamente vengo meditando yo, somos una red de soles únicos y originales que pulsamos todos, es decir, estamos en red o en redes, entonces uno tiene que entender que la propia libertad y el propio compromiso con uno mismo es el que al final alumbrará también maneras de hacer de los demás y todas son igual de válidas, todas son igual de poderosas, entonces pues lo que comentaba, ¿no? Dejemos de darle tanta importancia a la verticalidad y pasemos a darle la importancia real que tiene el respeto y el valor de lo que yo aporto y el respeto y el valor de lo que aportan los demás también, ¿no? Que al final de eso se trata. Gracias, Sara Danzas, por el piropo. Dije maravillosas, estupendas. Como tanta otra gente. Exacto. Además, la carrera de fondo que mencionaba Keral, atención y aviso para navegantes. Recordad que estamos trabajando el eje nodal Géminis-Sagitario. Nos habla de cambiar los flujos de comunicación y de no perdernos en visiones demasiado globales ni en este modelo que ha acabado de describir Keral, sobre todo a nivel de fe y de creencias, y centrarnos más en lo cotidiano. En diciembre del 2021 volveremos a cambiar de eje nodal y el baile se pasará a producir en el eje Tauro-Escorpio. En Escorpio habrá que quitarse de encima muchas cosas que ya no sirven y en el Tauro habrá que reforzar realmente qué es lo que realmente podemos conseguir y qué es lo que nos alimenta de verdad. Realmente aquí, para saber qué propósito
el dichoso propósito quieres alcanzar, solo hay una pregunta básica, porque a fin de cuentas todos miramos el mundo con los ojitos que tenemos puestos en la cara o con nuestros sentidos. Fans de la serie Lucifer, ¿sabéis el momentazo aquel en que el personaje se queda mirando fijamente a su víctima y le dice: ¿qué es lo que más deseas? Esa es la gran pregunta. Y me atrevería a decir más, es más fácil empezar con la no pregunta. ¿Qué es lo que absolutamente no deseas? El año que viene, cuando cambiemos al eje Tauro-Escorpio, estas dos preguntas van a ser absolutamente esenciales. ¿Qué es lo que no deseas? Porque mantenerlo te va a doler demasiado. ¿Y qué es lo que realmente deseas? Y ese desear también con la comprensión holística del cuerpo, como ha mencionado Queralt, también está relacionado con lo acuariano, porque recordemos otra vez que ahí está nuestra meta final. Es Acuario el que nos lleva con visión de futuro hacia aquello que realmente nos alimenta la esperanza y lo que queremos conseguir. Entonces, que no se me desespere nadie más con las carreras de fondo. Llevamos años con carrera de fondo antes de que nos cayera encima el 2020. Se nos venía avisando. Entrenad músculo emocional, espiritual, que se nos viene un carrerón de encima tremendo, pero todavía seguimos. Miradlo así, estamos en un momento absolutamente fascinante de transformación, a todos los niveles. De estos momentos salen grandes cosas. Tampoco es que vayamos a sacar aquí la panacea de vamos a arreglar el mundo de golpe y porrazo, porque ya sabemos que normalmente los problemas no se solucionan, los tapan otros problemas. Pero sí pensemos en la capacidad que tenemos de transformar y empecemos por nosotros mismos. Por lo que hagamos todos como pequeñas islas conectadas, podremos sacar todo el tejido del ecosistema adelante. Y sobre todo, también una de las cosas que más me resuenan en estos tiempos es que verdaderamente, como comentabas, los cambios no son instantáneos, al menos en el 2D no son instantáneos, pero entrena a generar cambio interno, entrena a generar cambio de pensamiento, entrena a generar cambio de conceptos, resignificar cuestiones, desechar cuestiones que no tienen nada de resonancia contigo actualmente. Libérate hasta de ti, o sea, date cuenta de cuáles son las cuestiones que te lastran y que no te permiten ver más allá de tus propias fronteras para poder eso, ¿no? Evolucionar hacia esa carrera de fondo más liviana y con más voluntad dirigida posible, porque al final Acuario también tiene que ver con eso. Acuario es un signo fijo que da la posibilidad de sostener con objetividad y con desapego cualquiera de las proposiciones mentales, por más locas y por más alocadas que encuentres, para seguir, ¿no? en esa línea y poder evolucionar. Al final, Acuario también entra a formar parte del último cuadrante de la carta, entonces tiene que ver bastante con eso. Libérate, sí, libérate, dice Chinche, Sí, libérate de ti, sí. libérate hasta de ti. Date cuenta de que tú, como concepto, no eres todo aquello que has creído que eres. O sea, este 2020 te ha dado una pista inmensa sobre lo que no eres, sobre aquellas cosas que te hacen sentir encarcelado, que te hacen sentir forzado, presionado socialmente. Date cuenta de eso y anda, camina hacia un plano más de empieza los cambios mental o espiritual o emocionalmente para poderlos luego plasmar en lo real, ¿no? Para poderles luego dar un peso y una forma y materializarlos. Si uno no entrena este desapego interno, luego es mucho más complicado, porque también el nodo sur en Sagitario tiene mucho que ver con la fijeza de decir, es que yo quiero que esto sea así y lo quiero de este tamaño y este color y lo quiero ya. Entonces, es complicado funcionar flexiblemente cuando uno tiene una visión muy absoluta y muy fija de algo, por más que sea un signo mutable, ¿no? Entonces, darnos un poco más juego a, precisamente eso, darnos juego a investigar, a probar, a darnos facilidades para fallar y no darle tanta bola al fallo. O sea, Géminis también tiene que ver un poco con probetear. Nunca estás en un sitio, sino que estás en 20 y siempre estás probando cualquier cosa Probando. que
momentos te estimula. Entonces, el conocimiento y el saber, que es lo que comentabas ahora, hace un poquillo, para mí le da mucha importancia y mucha facilidad también para transitar estos tiempos. El darnos permiso a probar, el darnos permiso a fallar y el darnos permiso a liberarnos de lo que creemos que somos en favor de algo mucho más holístico, algo mucho más coherente y en aras de favorecer un futuro nuestro y un futuro global. Además, ahora justo, añadiendo a esto que has comentado de que Acuario es mental, no se aferra, también recordemos que Acuario nos recuerda una gran diferencia entre lo que es sentir humanitariamente las necesidades del conjunto, del grupo, e implicarse responsablemente en ayudar, y la separa completamente, tanto de la empatía sin filtro, de como me duele todo, como me emociono sin control, acabo salvando a la gente en vez de construir una solución de grupo, y también la separa de toda esa rabieta ariana, marciana en Aries de los últimos 6 meses, de chillo porque no me gusta, chillo porque no puedo hacer lo que me da la gana, chillo porque no puedo romper lo que quiero, esto es mío, 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 todo yo, yo, yo. En ese sentido, lo que nos avisa Acuario es, disculpa, pero si intentas convencerme con ese tipo de emociones básicas y poco productivas, no te voy a hacer ni puñetero caso. Y es más, te voy a enviar al cuarto sin cenar, directamente. Entonces, no nos confundamos, porque el sentido humanitario de Acuario es práctico, es resolutivo. Busca todo aquello que pueda hacer una aportación para todo el grupo, pero no tolera actitudes infantiles y egoístas. Y ahí va a estar la diferencia en los próximos meses. Entonces, hemos aprendido y ya hemos visto que, por ejemplo, para solucionar la pandemia, el quejarse y el necesito hacer esto porque me va a dar algo, esa actitud ariana no funciona. Tenemos que aplicar la actitud acuariana. Todos tenemos que, de alguna manera, hacer una contribución conjunta. Totalmente de acuerdo, sí, y al final es lo que comentábamos ahora, el podernos liberar de esta necesidad única y exclusivamente propia hace que también nos demos cuenta de las necesidades de los demás. O sea, al final es lo que comentabas tú, no somos un ente separado, no somos islas, estamos interconectados, es decir, siempre que yo genero un movimiento, un cambio en mí, mi entorno también al momento se genera también el cambio. Entonces hay que darse cuenta de eso, ¿no? De cuáles son las cuestiones que necesitan de más trabajo interno, porque al final las cuadraturas Urano-Saturno también tendrán que ver un poco con eso, Mucho. ¿no? Quiero liberarme, necesito liberarme, voto por mi libertad antes que todo, pero claro, el ser libre también necesita de una presencia y de una fortaleza para darnos cuenta de que hay limitaciones, de que siempre las hay. No internamente, no espiritualmente, no intelectualmente, pero sí en el 2D, sí en la parte que tiene que ver con lo que es lo real. Entonces, démonos cuenta también de eso, ¿no? De cómo ensanchamos nuestras fronteras internas, de cómo ensanchamos nuestro concepto de libertad interna para poder capear cualquier situación de imposición social que venga y ser lo más coherentes posibles con eso también, ¿no? Y poder darnos cuenta de que cualquier cuestión disruptiva que aparezca en escena servirá para un bien global, no solo para unas pataletas por lo que comentabas, ¿no? Pataletas arianas infantiles de decir yo quiero esto y lo quiero por encima de todos y me da igual, ¿no? Entonces es también un trabajo en ese sentido bastante poderoso, bastante fuerte el que nos presenta este 2021. Sobre todo ese binomio de las tensiones Saturno-Urano. Urano es un elemento muy poderoso, eléctrico, como un rayo, realmente es un simbolismo muy antiguo, es un dios preolímpico, primigenio. A ver, Urano es el padre de Saturno, pero al final Saturno le tuvo que poner freno porque a Urano se le iba mucho la pelota y como no encontraba guapo a ninguno de sus hijos, los volvía a enterrar dentro de la madre. Y Gea estaba harta y al final un día habló con Saturno y le dijo, mira hijo, ayúdame a parar esto porque es que tu padre lo único es disruptivo, 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 pero es la rebelión por la rebelión.
¿vale? Rebelde sin causa. Saturno, que es de someto a restricciones para que vayas un paso más allá, para que apruebes el examen. Lo de romper por romper no sirve. Cuando está en Acuario, eso es lo que hace Saturno. Muy bien, el cambio está genial, pero no puede hacerse a lo loco. Pero no pueden romperse cosas por romper. Entonces, al final fue Saturno el que le puso el freno a Urano. Pero claro, de la actuación restrictiva o castrante de Saturno con su padre Urano, recordemos que también nació ¿quién? Venus. Ujú, ujú. Por tanto, Bueno, ahí queda la cuadratura del círculo. claro, también es eso, ¿no? El darnos cuenta eso de lo que comentabas, la rotura de estructuras es interesante y está en ciernes y es hacia donde tenemos que ir porque el modelo que veníamos teniendo actualmente no era sostenible y evidentemente la vibración baja de ambos símbolos, tanto Urano como Saturno, tiene un punto de tiránico, es decir, yo rompo porque quiero romper y me da igual, y yo reprimo porque tengo miedo, porque me siento limitado, porque me siento, pues eso, ¿no? Con posesión del poder para hacerlo, pero finalmente la actitud venusina de el poder englobar las cuestiones positivas de ambos aspectos y poderlos armonizar, es la manera, pues lo que decías, la cuadratura del círculo, ¿no? Es la manera de salirnos de ese atolladero, no es romper por romper ni reprimir por reprimir, por lo que comentaba lo de la libertad interna y el poder ensanchar todo lo que es la estructura interna de entendimiento, de conocimiento y de crecimiento espiritual, trabajo propio y de cada uno, para poder desde esta actitud más responsable dejar una marca y construir saturninamente algo que sea en favor de lo colectivo, que sea siempre dándote cuenta de todas las partes y desde una perspectiva, como comentabas, totalmente objetiva, el poder construir algo con eso, ¿no? No el Exacto. romper ni el oprimir por oprimir, ¿no? Entonces, este binomio de arquetipos a lo que nos lleva es, si quieres salir a hacer el cambio, si quieres hacer una revolución productiva que perdure, primero, no tengas prisa. Segundo, observa mucho antes de hacer nada. Tercero, más vale un montón de nueces que mucho ruido. Y venimos de una época de mucho ruido y pocas nueces. Sí. La fase previa de observación, la fase previa de silencio, de saber ser coherentes para distinguir cuándo decimos algo que valga la pena y cuándo nos quedamos calladitos, esa parte de trabajo interno también nos llevará hacia el dichoso propósito, sea cual sea. Por lo tanto, estamos en un momento en el que se cierra bastante el panorama y la puerta. La manera de hacer teatro, las obras de teatro o la manera de hacer arte, pongamos un ejemplo fácil, va a dejar de ser tan grande, tan grandilocuente, va a pasar a ser una cosa más sutil, como lo es cualquier gran conjunción en aire. Pero precisamente por eso, antes de salir a transmitir, tienes que haber hilado muy bien o lo suficiente tu tejido interno. Y eso requiere mirada hacia el interior, requiere silencio y requiere enormes dosis de observación. Todo lo acuariano es visionario por su enorme capacidad de observación científica, no porque pasa un día por allí y se le ocurren 100.000 ideas muy locas. Siempre las tiene que pasar por el tamiz científico. Es más bien geminiano, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces tiene que, todo eso que recoge alrededor, tiene que meterlo en el tamiz, en la botella alquímica, y a partir de ahí sacar algo que sea una inferencia científica. Habrá que hacer todo ese trabajo interno. Realmente estamos en una época en que nos toca ser nuestros propios alquimistas. Nosotros somos la botella alquímica donde se produce la destilación y tenemos que trabajar de dentro hacia afuera. Somos Entonces, mucho creadores. cuidado con el ritmo, mucho cuidado con el ruido de fondo y con el ruido excesivo. Perfecto. Sara, ¿cómo lo ves? Lo veo bien. Si alguien tiene algo más, algo que quiere comentar y acabamos con ello, porque si no vamos a empezar
muy geminianamente hablando, porque aquí hay mucho aire suelto, a dar vueltas. Veremos a decir lo mismo. Si alguien tiene un comentario comentable, que lo escriba ahora o que Sí, se lo guarde para la próxima sesión. de todos modos, nosotros procuraremos esta vez dejar guardado el directo, entonces cualquier cuestión que os surja después de verlo o cualquier cuestión que queráis comentar, lo dejáis abajo en las descripciones y nosotras encantadas de responderlo en el próximo encuentro. Exacto. Y de seguir tratando y dialogando con las estrellas. Para el próximo encuentro lo que haremos será iros anunciando cuál es el topic de discusión, y lo que haremos con un poco más de tiempo, porque ahora, claro, estamos improvisando un poco, ¿no? Somos así, es parte de nuestro encanto. Pondremos algún sticker de estos para recopilar preguntas, comentarios, cosas que queráis tocar, y ya entonces nos lo traeremos más enfocadito a ese tipo de cosas, ¿vale? Pero bueno, dejamos inaugurada aquí la zambra, la danza de estrellas, con todas las ganas de seguir repitiéndola y compartiendo tiempo con vosotros. Muchas gracias por estar aquí en un día tan especial como hoy. Feliz Día del Astrólogo, y no os comáis todo el carbón de golpe, no sé, digo yo. Que vaya muy bien, estamos conectados y gracias por la aportación, Sara. Un placer. A ti, Keral, un abrazote. Chao, un abrazo. Gracias, chao. Chao.